Siempre supe que algo estaba mal en esa casa, desde que era muy pequeño, pero no fue hasta que lo vi con mis propios ojos que entendí que algunas cosas no tienen explicación racional, que hay espacios entre lo que vemos y lo que existe, donde se mueven fuerzas que no deberían tocarnos. Me llamo Daniela, tengo 32 años y vivo en Monterrey. Antes de contarles lo que me pasó, necesito explicarles que no soy una persona impresionable. Estudié psicología, fui agnóstica durante muchos años y siempre creí que las experiencias paranormales tenían una explicación médica o psicológica que simplemente no habíamos encontrado aún. Crecí en una familia donde la razón era el valor más preciado. Mi padre era ingeniero y mi madre profesora de matemáticas. En nuestra casa no había espacio para el misterio, solo para las preguntas que podían responderse con datos. Les cuento esto porque necesito que entiendan lo mucho que me costó aceptar lo que voy a narrarles. No es el relato de alguien que buscaba encontrar algo sobrenatural, es el relato de alguien a quien lo sobrenatural encontró sin pedirle permiso. Todo comenzó cuando escuché un relato en este mismo espacio, uno que describía a una figura que caminaba de forma extraña, con los brazos demasiado largos y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si el cuello no tuviera suficiente fuerza para sostenerla. No lo describían como amenazante, sino como perturbadoramente fuera de lugar, como algo que había intentado imitar la forma humana y no había terminado de lograrlo. Cuando lo escuché, sentí que la sangre se me helaba de una manera que no había experimentado antes, porque yo había visto eso, no en un sueño, no en una película, en el callejón detrás de mi casa cuando tenía 9 años. Vivíamos en una colonia antigua de Monterrey, una de esas calles donde las casas tienen paredes gruesas y los árboles crecen demasiado cerca de los cables de luz. El barrio tenía esa clase de historia silenciosa que acumulan los lugares que llevan muchas décadas recibiendo sus muertos y enviando sus vivos a otros sitios. Mi cuarto daba a un callejón estrecho que separaba nuestra casa de la barda del vecino. Un callejón de 2 metros de ancho donde durante el día pasaban los perros y los niños y donde de noche no pasaba nadie porque no había razón para pasar. Una noche me despertó el sonido de algo que arrastraba los pies sobre el concreto. No era el sonido de un animal. Los animales tienen un ritmo orgánico, irregular, que cambia según el terreno. Esto era otra cosa. Era un arrastre metódico, uniforme, como si cada paso fuera idéntico al anterior en peso y en duración. Me acerqué a la ventana con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo tienen los niños, esa que todavía no ha aprendido que hay cosas que es mejor no ver, y ahí estaba. No puedo describir bien lo que vi porque mi cerebro en ese momento no supo cómo procesarlo y mi cerebro adulto tampoco ha encontrado las palabras exactas en todos estos años. Era alto, más alto de lo que una persona debería ser en ese callejón de techos bajos, con los brazos que no terminaban donde deberían terminar y esa cabeza ladeada hacia la derecha como si estuviera escuchando algo que venía del suelo. No corría, no se apresuraba. Caminaba con la misma calma metódica de alguien que sabe exactamente a dónde va y que no hay ninguna prisa porque el destino ya está acordado. En un momento, sin ninguna razón aparente, se detuvo. Se detuvo exactamente debajo de mi ventana. No levantó la cabeza, no hizo ningún gesto en mi dirección. Solo se quedó inmóvil durante lo que yo calculo que fueron unos 10 segundos, aunque en ese momento me pareció una eternidad. Y en esos segundos, con la ventana abierta y el callejón oscuro debajo, yo tuve la certeza más absoluta y más aterradora de mi vida infantil, que esa cosa sabía que yo estaba ahí, que no necesitaba mirarme para saberlo,
que mi presencia era tan evidente para ella como la suya lo era para mí. Luego siguió caminando como si nada, hasta que dobló la esquina y desapareció. Nunca le dije nada a mis padres, no porque pensara que no me creerían, aunque probablemente no lo habrían hecho, sino porque en el momento en que esa cosa se alejó, una parte de mí tomó una decisión que no fue consciente. Decidió comportarse como si no hubiera pasado, como si enterrar el recuerdo fuera suficiente para que el evento no hubiera ocurrido. Los niños hacemos eso a veces. Enterramos lo que no podemos manejar y construimos encima con la esperanza de que el suelo no ceda. Y funcionó durante 23 años, hasta que escuché esa descripción y todo lo que mi mente había guardado con tanto cuidado regresó de golpe, completo, con todos los detalles que creía haber olvidado. El sonido del arrastre, la altura imposible, el ángulo exacto de esa cabeza inclinada. Y regresó también algo que yo creía haber perdido definitivamente, la certeza física, corporal, de que eso que vi en el callejón era real. No un sueño, no la imaginación de una niña de 9 años que había visto demasiadas películas. Algo que caminaba de noche por las calles de mi barrio y que en algún momento, por razones que nunca voy a entender, decidió detenerse justo debajo de donde yo dormía. Lo más extraño no fue recordar. Lo más extraño fue la certeza inmediata de que no había sido un sueño, ni un producto de la imaginación infantil. Lo había visto. Era real. Y según lo que escuché esa noche, alguien más en otro país también lo había visto. Eso me perturbó de una manera que todavía me cuesta explicar, porque significa que no fui yo, que no fue mi barrio ni mi callejón, ni alguna particularidad de ese lugar específico. Significa que esa cosa, o algo que se le parece muchísimo, existe en más de un lugar, que camina de noche en más de un callejón, que se detiene debajo de más de una ventana. Eso es todo lo que tengo para contarles sobre esa vez, pero les juro que desde que lo recordé, no he vuelto a dormir con la ventana del cuarto sin seguro. Y les juro también que algunas noches, cuando el barrio donde vivo ahora se queda en silencio, escucho el sonido de la calle con una atención que antes no tenía, buscando ese arrastre metódico, rezando por no encontrarlo. Hola a todos, lo que voy a compartir esta noche lo he cargado solo durante mucho tiempo, y hay una parte de mí que siente que contarlo es liberarse de algo aunque sea un poco. Voy a pedirles que no busquen los nombres ni los lugares, porque yo también cambié los detalles para protegerme. Una vez que escuchen la historia entenderán por qué el anonimato no es una precaución exagerada, sino la única manera en que puedo hablar de esto sin sentir que me estoy exponiendo a algo que todavía no sé bien cómo describir. Tengo un hermano menor, se llama Tomás, aunque ese no es un nombre real. Durante toda nuestra infancia fuimos muy cercanos, esa clase de cercanía que a veces solo tienen los hermanos que crecen sin muchos amigos, apoyándose el uno en el otro, porque el mundo afuera de casa resulta demasiado complicado o demasiado ruidoso. Éramos diferentes en temperamento, yo introvertido y cauto, siempre pensando 2 veces antes de actuar, siempre midiendo las consecuencias. Él, impulsivo y curioso, siempre dispuesto a meterse en lugares donde yo hubiera preferido no estar. Esas diferencias, más que alejarnos, nos equilibraban. Él me empujaba hacia afuera cuando yo quería quedarme dentro, y yo le ponía freno cuando su curiosidad amenazaba con llevárselo demasiado lejos. O eso creía. Todo comenzó a cambiar cuando Tomás cumplió 17 años. Al principio lo atribuí a la adolescencia. Se volvió más hermético, pasaba más horas fuera de casa, dejó de contarme las cosas que antes me contaba.
Me decía que salía con amigos del trabajo, que había conseguido un empleo de medio tiempo en un taller mecánico al que nunca lo vimos entrar ni salir. Yo no tenía razones para no creerle, nuestros padres tampoco. Era responsable con sus horarios, llegaba puntual, nunca llegó en mal estado ni con señales visibles de haber estado en ningún lugar que debiera preocuparnos. No había señales visibles de alarma, o si las había, nosotros no supimos leerlas. Y eso es lo que más me pesa ahora, mirando atrás, que las señales estaban ahí desde el principio y que nosotros elegimos interpretarlas como lo que más nos convenía creer. La primera señal real, la que debería haberme detenido a preguntar, fue un sábado en que llegué a casa inesperadamente por la tarde y encontré a Tomás en el patio trasero. Estaba de pie frente a una pequeña hoguera que había construido con tierra y piedras y quemaba papeles con una concentración que no correspondía a la situación. No era la concentración de alguien haciendo algo cotidiano. Era la concentración de alguien ejecutando un procedimiento que requería precisión y que no admitía interrupciones. Cuando me escuchó llegar, reaccionó con una velocidad que no era natural. Escondió algo debajo de su camisa y apagó los papeles que aún no se habían quemado con una prisa que no correspondía al tipo de persona que siempre fue. Me dijo que estaba quemando basura. Había algo en su mirada que no reconocí, algo que todavía no sé nombrar bien. Le creí porque quería creerle, porque la alternativa era empezar a hacerme preguntas que no estaba seguro de querer responder. Meses después, descubrí que esos papeles eran cartas, compromisos escritos, promesas firmadas con algo que no era tinta. No voy a entrar en todos los detalles del camino que recorrí hasta entender lo que estaba pasando, porque esa parte de la historia la conocen bien quienes han vivido algo parecido. La negación, la racionalización, la búsqueda desesperada de explicaciones que no incluyan la posibilidad de que alguien a quien amas haya tomado una decisión que no puedes comprender. Lo que sí les voy a decir es lo que ocurrió la noche en que todo se volvió imposible de ignorar. Yo dormía en el cuarto contiguo al de Tomás. Teníamos una pared compartida y durante años eso había sido una comodidad. Esa clase de proximidad física que da seguridad sin que uno lo analice demasiado. Esa noche me despertó un sonido que reconocí de inmediato como la voz de mi hermano, pero con una inflexión que no había escuchado nunca en 19 años de conocerlo. No hablaba en español. No hablaba en ningún idioma que yo pudiera identificar. Lo que salía de ese cuarto era una cadencia regular, casi musical, que se repetía en ciclos perfectos y que más que hablar parecía invocar, como si no estuviera comunicándose con alguien, sino llamando a algo que estaba muy lejos y requería de mucha energía para llegar. Golpeé la puerta. El sonido se detuvo inmediatamente, con una precisión que era en sí misma inquietante. No fue el silencio gradual de alguien que termina una frase o interrumpe una conversación. Fue un corte absoluto, como apagar un interruptor. Cuando abrió, Tomás estaba perfectamente despierto y vestido a las 2 de la madrugada. La habitación olía a algo quemado, pero no había rastro de ninguna vela ni ningún fuego. Solo él, de pie en el umbral, mirándome con una expresión que todavía no sé describir con precisión. No era hostilidad, no era miedo. Era algo que en ese momento interpreté como incomodidad por haber sido sorprendido, pero que ahora creo que era otra cosa completamente distinta. Era la mirada de alguien que está compartiendo su espacio con algo más, y en ese momento ese algo más también me estaba mirando a mí a través de los ojos de mi hermano. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que había estado hablando por teléfono. No había ningún teléfono a la vista. Miré alrededor de la habitación lo suficiente para asegurarme y le dije que no veía ningún teléfono. Me respondió que lo había dejado en el baño. Me fui a dormir porque no supe qué más hacer.
pero no dormí. A partir de esa noche empecé a prestar atención a cosas que antes había descartado. Los cambios en su físico eran evidentes para cualquiera que lo mirara con cuidado. Había bajado de peso de forma notable en pocas semanas, no de la manera en que baja el peso de alguien que hace ejercicio o que cambia su dieta, sino de esa manera en que adelgaza a alguien que está siendo consumido desde adentro. Tenía ojeras profundas y permanentes a pesar de que dormía muchas horas, y sus manos, que siempre habían sido las de un chico activo y fuerte, parecían de repente frágiles, como si la masa que las había sostenido durante años se hubiera ido a algún lugar al que nosotros no teníamos acceso. Los cambios en su comportamiento eran igual de claros una vez que uno decidía verlos. Había dejado de comer con nosotros argumentando horarios que nunca pudimos verificar. Respondía a las preguntas directas con evasivas que sonaban ensayadas, y a veces lo encontraba mirando un punto fijo en la pared, con una intensidad que daba la impresión de que estaba viendo algo que yo no podía ver, algo que le exigía atención constante. Fue mi madre quien encontró el cuaderno. Lo halló debajo del colchón cuando fue a cambiar las sábanas un día que Tomás no estaba. Me llamó al cuarto con una voz que yo nunca le había escuchado. Una voz sin volumen, casi sin aire, como si las palabras le pesaran demasiado para salir. Cuando llegué y vi lo que tenía en las manos, entendí por qué. El cuaderno estaba lleno de instrucciones, no escritas por Tomás, sino copiadas por él con una letra que parecía la suya, pero demasiado perfecta, demasiado regular, demasiado igual de una página a otra, como si alguien le hubiera guiado la mano, o como si quien escribiera esas páginas no fuera completamente él. Eran rituales detallados, con tiempos y materiales y frases que debían repetirse un número exacto de veces. Preparaciones para algo que el cuaderno nunca nombraba directamente, sino que describía a través de rodeos, de perífrasis, como si nombrarlo fuera un riesgo que el texto prefería no correr. Y entre las páginas, intercalados con los textos de manera que no podía ser casual, había nombres de personas. Algunos no los reconocí. Uno de esos nombres era el mío, no escrito como referencia, no escrito como observación, escrito como parte de algo, como si fuera un ingrediente. Lo que siguió fueron semanas que prefiero no detallar completamente porque aún me cuesta procesarlas y porque hay partes que todavía no entiendo bien. Lo que sí les puedo decir es que llegó un momento en que Tomás dejó de reconocerme, no de forma continua, no de manera que pudiera descartarse como una actitud adolescente o una racha de mal humor, sino en episodios claramente delimitados, intervalos en que me miraba como si yo fuera un obstáculo, algo que estaba físicamente entre él y un objetivo que yo no podía comprender ni alcanzar. En uno de esos episodios me dijo algo como una voz que no era completamente la suya, una voz que tenía la tonalidad de Tomás, pero una resonancia extraña, como si viniera de más adentro de lo que la anatomía humana debería permitir, que yo no entendía el tamaño de lo que él había recibido, y que lo que se pide a cambio nunca es arbitrario, que hay una lógica, que la lógica tiene sus propias reglas, que esas reglas no son negociables. Le pregunté qué había pedido. Me miró durante un momento largo y luego, sin responder, se dio la vuelta y cerró la puerta de su cuarto. Esa noche llamé a mi madre y le conté todo. Le mostré el cuaderno. Lloramos juntos durante mucho tiempo y luego, cuando se nos acabaron las lágrimas, empezamos a buscar ayuda. No fue fácil saber a dónde ir ni a quién pedírsela, porque la naturaleza de lo que enfrentábamos no cabía en ninguna categoría que los dos conociéramos. No era una enfermedad mental estándar,
aunque los síntomas de Tomás se parecían a los de varias. No era un problema de drogas, aunque el deterioro físico sugería algo que se lo estaba comiendo desde adentro. Era las dos cosas y ninguna, y en el espacio que quedaba entre las dos definiciones era donde vivía lo que realmente estaba pasando. Consultamos a personas que yo antes habría descartado con una sonrisa condescendiente. Una curandera que venía recomendada por una vecina de confianza y que cuando la vimos por primera vez, antes de que le dijéramos una sola palabra sobre Tomás, nos preguntó cuánto tiempo llevaba el muchacho trabajando para algo que no le convenía. Un sacerdote que escuchó nuestra historia sin interrumpir ni juzgarnos y que al terminar nos dijo que lo que describíamos tenía un nombre en su tradición, pero que pronunciarlo no servía de nada, y que lo que importaba era el proceso de separación. Y una mujer mayor que nunca nos dijo su nombre, y que supo cosas de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestra casa, que nosotros nunca le contamos y que no podía haber encontrado en ningún lugar público. Tomás salió. Les digo esto primero porque quiero que sepan que tiene un final en el que él sigue aquí, en el que la historia no termina de la peor manera posible. Fue un proceso que duró casi 2 años, con recaídas y con momentos en que pensamos que lo habíamos perdido definitivamente. Momentos en que la persona que estaba frente a nosotros tenía la cara de Tomás, y su voz y su historia, pero nos miraba como si fuéramos extraños, como si no hubiera en ese cuerpo ningún recuerdo de habernos conocido. Pero está aquí, vive en otra ciudad, trabaja, tiene una vida que desde afuera parece completamente normal y que desde adentro, según me dice él mismo cuando hablamos, también lo es en su mayor parte. Lo que no les puedo decir es que todo lo que entró con él se fue completamente. Hay noches en que me llama tarde, cuando no puede dormir, y la conversación siempre termina en el mismo punto, en la sensación de que algo sigue rondando. Algo que no tiene prisa porque aprendió que el tiempo no es un obstáculo para lo que él representa. Algo que sabe que puede esperar. Y eso, más que cualquier otra cosa que vivimos en esos 2 años, es lo que no me deja descansar del todo. Porque la paciencia de lo que espera no es neutral. Es una señal de que sabe lo que quiere y que en algún momento, cuando las circunstancias sean las adecuadas, va a volver a intentarlo. Buenas noches a todos. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero agradecer a quienes se tomaron el tiempo de escribir y de compartir estas experiencias con nosotros. Sé lo que cuesta poner en palabras algo así, especialmente cuando hay una parte de uno que sospecha que al nombrarlo lo hace más real, lo saca del territorio de lo que pudo haber sido y lo instala definitivamente en el territorio de lo que fue. Ese es un tipo de valentía específica, la valentía de los que deciden contar lo que vieron, aunque el precio de contarlo sea no poder ya descreerlo del todo. A todos los que han enviado sus historias, gracias. Y a los que las están escuchando en este momento, si tienen algo parecido guardado, ya saben que aquí hay un lugar. Continuamos. Me llamo Santiago, vivo en Guadalajara y antes de contarles lo que les voy a contar, necesito decirles que soy médico. Lo menciono no para darme autoridad, sino para lo opuesto, para que entiendan que lo que voy a narrar va contra todo lo que mi formación me entrenó para creer. Un médico no debería estar enviando este tipo de historia a ningún lado. Un médico debería tener una explicación. Yo no la tengo, y después de 4 años, tampoco la he encontrado. Mi madre murió un martes de octubre. Fue una muerte esperada en el sentido clínico. Llevaba 2 años con un diagnóstico que no dejaba mucho margen para el optimismo, y los últimos meses habían sido un proceso de deterioro gradual que yo,
Con todo mi entrenamiento, no pude manejar mejor que cualquier hijo sin estudios de medicina. El conocimiento técnico no hace el duelo más fácil, solo lo hace más consciente, que a veces es peor. La noche del entierro regresé a la casa donde ella había vivido los últimos 10 años, una casa que yo conocía bien y que de repente, sin ella, se sentía como un lugar que me pertenecía de una manera que no había pedido. Me quedé dormido en el sofá de la sala con la ropa puesta, demasiado agotado para llegar a la cama, y ahí fue donde ocurrió lo primero. No sé si llamarlo sueño porque tenía la textura de lo real. Estaba en la sala, exactamente donde me había quedado dormido, pero la sala tenía algo diferente que al principio no pude identificar. Luego me di cuenta, no había sombras. La oscuridad del cuarto era uniforme, sin los contrastes que normalmente crea la luz de la calle a través de las ventanas. Era como si la noche de afuera y la oscuridad de adentro se hubieran nivelado en algo que no era completamente ninguna de las dos. Mi madre estaba sentada en su sillón. Yo soy médico, sé lo que es un sueño de duelo. Sé que el cerebro, en los días inmediatos a una pérdida, construye imágenes del muerto con una precisión que puede ser desconcertante, precisamente porque extrae esa precisión de la memoria, y la memoria tiene más detalles guardados de los que uno cree. Me dije todo eso, y sin embargo lo que vi no se sentía como una construcción de mi mente. Se sentía como mi madre sentada en su sillón, con la postura específica que tenía cuando estaba cansada, con las manos en el regazo de la manera exacta en que las ponía cuando quería decir algo importante, pero estaba esperando el momento correcto. Me miró y me dijo que no la buscara donde no estaba, que lo que había quedado en esa casa no era ella, sino el lugar donde había estado, que eso era suficiente. Me desperté con el sonido del teléfono, era mi hermana llamando para ver cómo estaba. Eran las 4 de la mañana. Les cuento esto como preámbulo a lo que ocurrió después porque necesito que entiendan el estado en que estaba cuando empezó lo que en realidad no sé cómo clasificar. Era vulnerable en el sentido más literal, permeable a las cosas de una manera en que normalmente no lo somos. El duelo hace eso. Abre algo en uno que en circunstancias normales permanece cerrado, y por esa abertura pueden entrar cosas que quizás en otro momento no habrían encontrado la manera. A los 3 días del entierro empecé a notar algo en el espejo del pasillo. La casa de mi madre tenía un espejo de cuerpo entero en el pasillo que llevaba de la sala a la cocina. Un espejo antiguo con marco de madera oscura que había estado en esa casa desde antes de que ella se mudara ahí. Yo lo había visto miles de veces sin prestarle ninguna atención, pero esos días, al pasar frente a él, sentía una resistencia que no sabía cómo describir. No una reluctancia mía, sino algo que venía del espejo, como si el espejo tuviera una opinión sobre ser mirado. La tercera noche que pasé en esa casa me quedé despierto hasta tarde revisando los papeles que mi madre había dejado organizados con esa meticulosidad que la había caracterizado toda su vida. Y a medianoche, cuando pasé frente al espejo en camino a la cocina para buscar agua, me detuve. Había algo detrás de mi reflejo. No era una figura definida, no era nada que yo pudiera describir con precisión anatómica. Era una densidad. Una acumulación de oscuridad en el fondo del espejo que no correspondía a la oscuridad del pasillo. Era más oscura que el fondo. Era más oscura de lo que cualquier cosa en ese pasillo podría haber sido. Y tenía forma, aunque la forma no era estable, aunque cambiaba ligeramente mientras yo la miraba, como si algo dentro de esa densidad respirara o se acomodara. Me quedé completamente inmóvil durante lo que creo que fueron entre 20 y 30 segundos. Soy médico y sé que el cerebro puede fabricar cosas en estados de privación de sueño y de estrés agudo. Me dije eso. Me lo dije varias veces y mientras me lo decía, la densidad detrás de mi reflejo se movió. No mucho,
no de una manera dramática, solo ligeramente hacia la derecha, como si se corriera para verme mejor desde un ángulo diferente. Fui a la cocina sin mirar atrás, tomé el agua y fui directamente a la cama sin pasar por el pasillo. Salí por la puerta trasera y di la vuelta por afuera de la casa. A la mañana siguiente llamé a mi hermana y le dije que necesitábamos vaciar la casa lo antes posible. No le dije por qué, le dije que era por razones prácticas. El espejo fue lo primero que saqué. Lo llevé a un depósito municipal donde recogen muebles para redistribución. No quiero saber a dónde fue a parar. Lo que sí les puedo decir, y espero que esto no suene como lo que sé que va a sonar, es que desde esa noche no tengo espejos en mi departamento. Ninguno. Uso el reflejo de la ventana para afeitarme. Mis pacientes a veces me preguntan por la pequeña cicatriz que a veces me hago en la mandíbula. Les digo que soy descuidado. No les digo la verdad, que es que prefiero eso a cualquier alternativa que implique quedarme quieto frente a un espejo en la oscuridad. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí. Voy a pedirles una cosa mientras tomamos un momento. Si están escuchando esto en algún lugar oscuro, no hay ninguna razón para encender todas las luces. Lo que nos aterra en las historias que escuchamos rara vez tiene que ver con la oscuridad física. Tiene que ver con esa otra oscuridad, la que existe independientemente de que las luces estén prendidas o apagadas, la que algunos de nosotros hemos visto sin buscarla. Y para los que lleguen a esta comunidad por primera vez esta noche, bienvenidos. Aquí nadie les va a pedir que crean nada que no quieran creer. Solo les pedimos que escuchen. Continuamos con la última historia de esta noche. Buenas noches. Me llamo Rebeca, vivo en Puebla y voy a contarles lo que me pasó hace 3 años, cuando tenía 28. Aclaro de entrada que no soy una persona que busque llamar la atención ni que disfrute del protagonismo. Soy analista de datos, trabajo con números. Mi vida profesional está construida sobre la premisa de que todo tiene una explicación si uno tiene suficiente información y sabe cómo procesarla. Les digo esto para que sepan que lo que voy a narrar no viene de alguien que está predispuesto a encontrar lo inexplicable. Viene de alguien que lo encontró a pesar de estar predispuesto exactamente a lo contrario. Mis amigos Valentín y Camila eran de esa clase de personas que lo hacen todo más interesante. Nos conocimos en la universidad, en una clase de filosofía, donde los 3 solíamos quedarnos discutiendo después de que el profesor se había ido. Valentín era el más intelectualmente voraz de los 3, ese tipo de persona que no puede pasar frente a una librería sin entrar y que compra libros a un ritmo considerablemente más rápido del que puede leerlos. Camila era más intuitiva, más orientada a lo emocional, aunque nunca lo habría admitido en esa época porque en el círculo en que nos movíamos, la emoción se consideraba una forma de pensamiento menos rigurosa que la razón. Éramos escépticos declarados, adorábamos desmitificar las creencias populares, analizar el folclore desde la antropología, explicar lo sobrenatural a través de la psicología cognitiva. Nos sentíamos muy listos. Eso fue exactamente lo que nos metió en problemas. La idea fue de Valentín. Había conseguido un libro en una librería de viejo, un libro sin título visible en la portada, solo un símbolo geométrico que él describió como un sello, aunque yo nunca había visto ese símbolo antes y tampoco pude identificarlo después. Por dentro contenía una serie de prácticas que el autor presentaba como rituales de contacto, escritos en un estilo que mezclaba el tono académico con instrucciones que eran claramente literales. Valentín lo compraba en un sentido académico, decía. Quería estudiarlo, entender la estructura psicológica de quien lo escribió, analizar el tipo de pensamiento mágico que representaba.
Yo ahora pienso que esa es una historia que uno se cuenta para no tener que admitir la curiosidad real, que era la de probar si algo de lo que estaba escrito ahí funcionaba. Camila y yo lo seguimos la corriente porque eso era lo que hacíamos, seguirnos la corriente los unos a los otros, hacia cualquier madriguera intelectual que alguno propusiera, sin preguntarnos siempre con suficiente cuidado si queríamos realmente llegar al fondo. El ritual que decidimos intentar, más por curiosidad que por convicción, o eso nos decíamos, requería 3 personas, una noche sin luna y un lugar que hubiera sido testigo de muerte colectiva. Valentín propuso un panteón municipal a las afueras de la ciudad, no el más antiguo ni el más conocido, sino uno de esos que existen en los márgenes de las ciudades medianas, donde las familias no siempre pueden pagar el mantenimiento de las tumbas y los espacios se llenan de un abandono que tiene su propia densidad, su propio peso en el aire. Cuando uno camina entre esas tumbas descuidadas, siente algo que no se siente en los panteones bien mantenidos, una clase de olvido que tiene peso, una presencia que, paradójicamente, surge precisamente de la ausencia de atención. Llegamos un martes por la tarde, cuando todavía había luz suficiente para entrar sin llamar la atención. Como los 3 éramos adultos y el lugar estaba abierto al público, nadie nos impidió la entrada. Caminamos durante un buen rato entre las hileras de lápidas, leyendo fechas y nombres, y Valentín comentaba sobre la historia social que podía leerse en cada tumba, en los materiales usados, en la calidad de las inscripciones, en el contraste entre las tumbas recientes y las antiguas. Era casi una clase de campo, casi completamente normal. Cuando el cielo empezó a oscurecer, nos escondimos cerca de la sección más antigua del panteón, detrás de una construcción baja que no terminé de entender si era una capilla o un depósito. Esperamos a que el guardia terminara su ronda y cerrara la puerta principal con cadena. Esperamos otro rato más hasta estar seguros de que estábamos solos. El panteón de noche es una experiencia distinta al panteón de día, de una manera que va más allá de la luz. Hay algo que cambia en la calidad del silencio. Los sonidos que se cuelan desde la ciudad suenan más lejanos, como si la distancia entre ese lugar y el mundo de los vivos fuera mayor de noche que de día. Y el frío, aunque la temperatura no baje dramáticamente, tiene una textura diferente, más permanente, como si viniera de más adentro del suelo que del aire. Debo confesar que para ese momento yo ya no me sentía tan cómoda. Le dije a Valentín que me sentía rara. Me respondió que era exactamente la respuesta condicionada que el libro describía como obstáculo número 1 para el ritual. El miedo atávico que el cerebro genera ante la proximidad de la muerte como concepto. Me explicó que reconocerlo era suficiente para neutralizarlo. Yo le dije que quizás tenía razón. No tenía razón. Nos sentamos en el suelo delante de una tumba que Valentín había elegido, la más antigua que habíamos encontrado, con una inscripción que databa de principios del siglo pasado y un nombre borrado casi por completo por el tiempo. Valentín encendió las velas que había traído y las colocó formando un patrón que copiaba de las instrucciones del libro. Luego leyó una serie de frases en voz baja primero y luego un poco más alto. Frases que no voy a reproducir aquí porque no quiero. Lo que sí les digo es que nada de lo que leyó sonaba como ningún idioma que yo conociera. Y eso me resultó extraño porque yo conocía bien a Valentín y sabía que solo hablaba español y algo de inglés. Las frases que salían de su boca en ese panteón oscuro tenían una cadencia y unos sonidos que no correspondían a ninguna de las dos. Cuando terminó, los 3 esperamos en silencio. Durante los primeros minutos no ocurrió nada. Valentín tomaba notas, Camila miraba las llamas de las velas, yo miraba hacia la oscuridad entre las tumbas intentando convencerme de que estaba bien, de que esto era un experimento, de que en una hora estaríamos en un café riéndonos de la noche. Entonces sentí la mano.
No fue una visión, no fue un sonido, fue una presión física y completamente inequívoca sobre mi hombro izquierdo, como si alguien me hubiera puesto la mano encima con una fuerza suave pero firme, la fuerza de alguien que quiere que prestes atención sin asustarte. Me giré de inmediato. No había nadie. Valentín preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, que había sido el viento, pero no había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto, tan quieto que las llamas de las velas ardían sin moverse, sin el parpadeo habitual, como si el fuego también estuviera esperando algo. 10 minutos después, Camila se levantó de golpe. No dijo nada, solo se puso de pie con una rigidez que no era natural y se quedó mirando un punto en la oscuridad que Valentín y yo no veíamos. Valentín le preguntó qué pasaba. Camila no respondió durante varios segundos que se sintieron muy largos. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calma que no correspondía a la situación. Dijo que había alguien sentado en la tumba que teníamos detrás. Valentín y yo miramos al mismo tiempo. No vimos a nadie. Le dijimos esto a Camila. Ella asintió despacio y dijo que ya no estaba, que ya se había ido. Y luego, en voz muy baja, añadió algo que no le había pedido que dijera y que no habríamos podido anticipar, que antes de irse había dicho algo, que no le había dicho nada a ella ni a Valentín, que lo que había dicho era para mí. Cerré el libro. Le dije a Valentín que quería salir. Esta vez no puso objeciones. Salimos del panteón trepando la barda del costado, algo que resultó más difícil de lo que anticipábamos porque los tres sentíamos ese peso físico que a veces describe la gente cuando habla de pánico. Esa sensación de que las piernas no responden con la velocidad que uno les pide. Cuando llegamos a la calle y empezamos a caminar hacia donde estaba el coche, Camila me preguntó si yo había sentido algo antes de que ella se levantara. Le dije lo de la mano en el hombro. Se quedó callada un momento y luego dijo que justo antes de levantarse había escuchado algo muy cerca de su oído, algo que decía un nombre, no su nombre, el mío, y que lo que la figura sentada en la tumba le había comunicado antes de irse, lo que Camila había entendido sin palabras, era que lo que había venido esa noche no había venido por ninguno de ellos, había venido por mí. Esa noche no dormí en mi casa. Me quedé en casa de Camila y las dos pasamos la noche con todas las luces encendidas, hablando de cualquier cosa que no fuera lo que había pasado, como si el hablar pudiera llenar el espacio que ese nombre susurrado había dejado abierto en el aire. A la mañana siguiente me sentía mejor, con esa claridad fría y racional que da la luz del día, y me convencí de que lo de Camila había sido una respuesta a la tensión de la situación, que había visto lo que la noche y el miedo la habían predispuesto a ver. Valentín tardó una semana en contarnos que esa noche, cuando llegó a su departamento, encontró el libro abierto sobre su escritorio. Él jura que lo había cerrado y guardado en su mochila antes de salir del panteón. Estaba abierto en una página que él jura no haber leído nunca antes, una página que no contenía instrucciones sino una lista de nombres escritos con una caligrafía que no correspondía al resto del libro, como si hubieran sido añadidos después, como si alguien hubiera encontrado el libro y hubiera escrito en él. El primero de la lista era el mío. Nunca volvimos a hablar del libro ni de lo que pasó esa noche. Valentín dice que lo tiró a la basura al día siguiente. A veces me pregunto si fue suficiente. A veces me pregunto qué significa que mi nombre estuviera en esa lista. Si significa que algo me buscaba específicamente desde antes de que fuéramos al panteón. Si el libro llegó a manos de Valentín porque yo iba a estar cerca de él. Si toda la cadena de eventos que llevó a esa noche fue más deliberada de lo que se vio desde afuera.
Lo único que sé con certeza es que desde esa noche, algunas madrugadas me despierto con la sensación de que alguien acaba de quitarme la mano del hombro, y que en esos momentos el silencio de mi cuarto tiene exactamente la misma textura que el silencio de ese panteón, esa quietud sin viento, esas llamas que no parpadean, esa presencia que no necesita mostrarse para que uno sepa que está ahí. Han pasado 3 años, mi nombre sigue siendo el primero de la lista, y no sé qué significa eso, pero tampoco he dejado de pensarlo. Muchas gracias a los 4 que esta noche tuvieron la valentía de poner en palabras algo que muchos habrían preferido guardar en silencio. Y muchas gracias a ustedes, comunidad, por seguir aquí, por escuchar, por hacer posible este espacio semana a semana. Lo que no tiene explicación merece al menos ser nombrado. Y a veces nombrarlo es el primer paso para entender que no estamos solos en lo que hemos vivido, que hay otros que han sentido la mano en el hombro, que han visto la densidad detrás del espejo, que han reconocido en la voz de alguien querido una inflexión que no debería estar ahí. Cuídense mucho, cuídense todos. Hasta la próxima noche.